Bienvenidos a Por la Palabra, qué bendición, qué privilegio. Soy el pastor Jorge Lucas Escribano y te doy la bienvenida a este programa que tiene el tema Transformados por el Espíritu Santo. Y de verdad que es una oportunidad que tenemos en este día de abrirnos a un milagro del Señor para que obre en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y antes de comenzar, te invito a que llames al teléfono 787-6870. Ese es el número que conecta la mesa de trabajo con el público que nos llama para sus peticiones de oración o algún comentario que quieras hacer a esta palabra que estamos compartiendo, porque tus comentarios nos ayudan a afinar la temática que vamos desarrollando en los diversos programas. Así que puedes llamar al 787-6870. Hoy vamos a estar hablando sobre la transformación que hace el Espíritu Santo en uno. El ser humano, conforme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23, nos componemos de tres cosas. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitas, por así decir, y el espíritu es parte de ese soplo de Dios que nos da con la imagen y semejanza de Él, donde tenemos esas capacidades de amar, administrar, pensar, reír, todo ese tipo de expresión para poder administrar la creación que es propiedad de Dios. Eso se da en el plano del espíritu y el espíritu se alimenta, hay que fortalecerlo. Y la manera de hacerlo es teniendo comunión con Dios, nuestra vida espiritual. Así que en la vida del creyente, el Espíritu Santo vitaliza, da fuerzas, da ánimo. Por ejemplo, es el poder regenerador del creyente para un nuevo nacimiento. Eso lo podemos ver en la epístola de Juan, capítulo 3, cuando Cristo está hablando con Nicodemo y le explica bien clarito que para entrar en el reino de Dios o en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Pero cuando voy a Juan capítulo 3, versos 5 al 8, dicen de la siguiente manera, escucha bien, dice, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciese del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos regenera. Nacemos de nuevo. El apóstol Pablo lo plantea de la siguiente manera, que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando voy a Primera de Corintios capítulo 12, el verso 13, dice de la siguiente manera, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber de un mismo espíritu. Estamos hablando aquí de que el Espíritu Santo nos da vida, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Pasamos a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Y si eso fuera lo único, quiero decirte que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, también el verso 63, vamos a buscarlo por aquí, se nos habla también de esa obra del Espíritu Santo, dándole vida a todo aquel que cree en Cristo. Y Juan capítulo 6, verso 63 dice de la siguiente manera, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Así que ya estoy viendo por medio de esta palabra profética que el Espíritu Santo nos ayuda a nacer de nuevo, a regenerarnos, a ser nuevas criaturas.
nos bautiza para entrar a ese cuerpo de Cristo. Lo tercero es que el Espíritu Santo nos da vida espiritual. Eso lo dice Juan capítulo 6, verso 63, que vuelvo y te lo leo. El Espíritu es el que da vida. Así que hoy es un buen día para orar y decirle, Señor, yo te doy gracias porque tu Espíritu Santo mora en mí. Te pido, oh Dios, que tu Espíritu Santo me llene, me fortalezca, me sostenga para poder vivir la vida como tú lo exiges en tu palabra. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo del Señor es que se nos ha dado como promesa de la herencia que vamos a recibir, la cual será completa cuando veamos al Señor cara a cara. Si tú vas conmigo a Primera de Corintios, capítulo 13, Primera de Corintios, capítulo 13 y verso 12, dice de la siguiente manera: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como seré conocido. Está esa expresión, ¿verdad? En el capítulo 13, pero en el capítulo 13, verso 12, vuelvo y lo leo, Primera de Corintios, capítulo 13, verso 12, vuelvo y lo repito, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara, o sea, cuando Cristo sea manifestado. Dice esta palabra, ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Esa obra de Dios se da completa en nuestras vidas. El Espíritu Santo hace algo más. Viene a morar en nosotros. Pasamos a ser templo del Espíritu Santo de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 3 y verso 16, escucha bien la pregunta que hace el apóstol Pablo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, es porque el Espíritu Santo nos ilumina. Y la Biblia dice que tú y yo nos convertimos, nuestros cuerpos pasan a ser templos del Espíritu Santo de Dios que entra a habitarnos. Por eso es que todas esas garantías del Espíritu se manifiestan en nuestra vida. Y Cristo pasa a morar también en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo dice en un momento dado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso es que tú y yo podemos tener la certeza de la obra de Cristo en nuestras vidas, que nos da fuerza, nos vitaliza, tenemos el ánimo de Dios, por así decir, para poder cumplir lo que Dios nos ha dado para nosotros. Cuando vamos a Romanos capítulo 8 y verso 16, está esta expresión, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, que la certeza, la convicción en tu ánimo es que somos parte del cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu Santo, el testimonio de verdad, como dice la Escritura, revelado en Jesucristo. Jesucristo dice, y da testimonio al creyente de que somos hijos de Dios, le pertenecemos a Dios. Y como hemos dicho otras veces, los hijos tienen derecho, tienen unos beneficios, tienen acceso al Padre. Así que gloria a Dios por Jesucristo y gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y todo esto es necesario. ¿Por qué? Porque para ser transformados, el ser humano necesita que el Espíritu Santo de Dios haga una obra en su vida. Y una buena oración que tú puedes hacer en este día, comenzando esta temporada de este nuevo año, es decirle, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo more en mí. Quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Cristo entra a habitar en mi vida. Quiero ser morada de tu Espíritu Santo. Quiero ser templo de tu Espíritu Santo para que habites en mí y des testimonio de que te pertenezco a ti.
Así que Romanos capítulo 8, verso 16 dice que el Espíritu mismo le da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo o una hija de Dios. Esto es central porque para entender las cosas espirituales se requiere que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros, porque lo espiritual ha de discernirse espiritualmente. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 2 el apóstol Pablo lo dice, pero Dios nos revela a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ese Espíritu Santo despierta nuestro espíritu, fortalece nuestro espíritu y abre nuestro entendimiento espiritual para que podamos entender las cosas del espíritu. Yo te invito a que me llames al 787-6870. Ese es el número de teléfono al cual puedes llamar para tu petición de oración. Eso es en el Centro Cristiano Vida Abundante, que estamos en Riverview, Bayamón, carretera 168, o lo que se conoce como Avenida Cementerio Nacional, en la esquina con la calle 1, donde aquí frente al cementerio Portacoeli estamos ubicados para poder compartir contigo la poderosa palabra de Dios. Quiero invitarte también a que entres a YouTube o a Spotify y pones Programa por la Palabra y vas a ver esta reflexión y puedes escuchar la misma otra vez, tomar tus notas porque queremos compartir este contenido de esta palabra del Señor para que puedas fortalecer tu vida y decirle, Espíritu Santo, sepárame para ti, santifícame para ti. Continuamos hablando de lo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros y la transformación que Él hace. Y seguimos luego de ese himno hermoso que cantó Dani Carrasco titulado Espíritu Santo fluye. Quiero decirte que parte de esa obra que el Espíritu hace en nosotros para poder ser transformados es que nos da una revelación, nos ilumina, nos revela la mente de Dios. Para poder entender las cosas espirituales se requiere que el Espíritu Santo nos ayude a pensar. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en el primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2. Los versos del 9 al 16 dicen de la siguiente manera, dice, esto es lo que las Escrituras dicen. Ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. Nosotros las conocemos porque Dios envió a su Espíritu a darnos la revelación, ya que su Espíritu lo escudriña todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie sabe con exactitud lo que otro está pensando, excepto el Espíritu que está en esa persona. Así nadie conoce lo que piensa Dios, excepto el Espíritu de Dios. Y escucha bien, y Dios nos ha dado su Espíritu, no el espíritu de este mundo, para que entendamos lo que por su gracia Dios nos ha concedido. Y esto es precisamente lo que hablamos usando las palabras que enseña el Espíritu, no las palabras que enseña la sabiduría humana. Así expresamos las verdades del Espíritu con palabras del Espíritu. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura. No lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu Santo. Por el contrario, el que tiene el Espíritu lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién podrá enseñarle? En cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que una de las funciones del Espíritu Santo es darnos revelación de la mente de Dios y recordarnos las palabras que Cristo nos dio. Por eso es que dice, es que el Espíritu Santo, no se preocupen, porque el Espíritu Santo les va a traer a memoria la palabra que Cristo les habló. Por eso es que la palabra tiene vida y tiene efecto. La palabra de Dios nunca retorna vacía y cumple el propósito para el cual Dios la envía. Por eso nosotros tratamos de fortalecer tu vida espiritual por medio de la palabra de Dios. Este programa por la palabra
se caracteriza precisamente por citar continuamente el texto, para que podamos ser guiados a toda verdad, que es lo que hace la obra del Espíritu Santo en nosotros. Mira, Cristo lo dijo de diversas maneras. En una ocasión a los discípulos, Él le da una explicación allá en el capítulo 16. Vamos a buscarlo. Juan, capítulo 16, versos 13 y 14. Cristo le dice esto a los discípulos. Les dice, miren, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo hablará todo lo que oyere y se hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Así que cuando yo miro esta realidad, si tú quieres saber lo que va a ocurrir en el futuro profético, en el reloj de Dios, como decimos nosotros, cuál es la hora, en ese reloj de Dios, ese tiempo que Dios ha marcado en nuestras vidas, pues tenemos que abrirnos a que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas. Y eso ocurre cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y eterno Salvador. Y yo quiero invitarte a que tú empieces a hacer ese ejercicio espiritual, a que tú le digas, Señor, yo te pido que me perdones mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he faltado a tu palabra, pero también reconozco que necesito tu perdón. Y te acepto, Jesucristo, como mi Señor y como mi Salvador. Y reconozco que tú pagaste por mi pecado en la cruz, que no solamente mueres por mí en esa cruz del Calvario, sino que fuiste sepultado y que Dios te resucitó de entre los muertos al tercer día, que ascendiste a los cielos y estás a la diestra del Padre y que desde allí has de venir a juzgar vivos y muertos, y por lo tanto te pido que me perdones, que perdones mi pecado, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me permitas, oh Dios, vivir para ti, entregar mi vida totalmente a ti. Escribe mi nombre en ese libro de la vida y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo de Dios. Si te atreves a decirle eso al Señor en fe, la Biblia dice que al que a mí viene yo no le echo fuera, dice el Señor. Que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado por Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hoy es un buen día para abrirnos a ese propósito soberano del Señor. El Espíritu Santo nos anima, nos da esperanza de que somos propiedad de Dios, de que somos hijos de Dios. Y como dice la palabra en Juan capítulo 15, Juan capítulo 15 y verso 13, que dice, nadie puede poner mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, que fue lo que hizo Cristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos esperanza. Cuando voy a Romanos capítulo 5, vamos a buscar la epístola a los Romanos, capítulo 5, versos del 3 al 5, dicen de la siguiente manera. Dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. La prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que tenemos esta realidad de que tenemos esperanza porque Dios derrama de su Espíritu Santo en nuestras vidas. El mismo libro de Romanos, en el capítulo 15, vamos a buscarlo por aquí para que vayas teniendo ampliar, por decirlo de esta manera, ese fundamento bíblico de lo que nosotros estamos experimentando. Dice, y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y de paz en el creer,
para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí estamos viendo que el Espíritu Santo nos da esperanza, y Romanos capítulo 8 dice algo más, dice, mira, pedir como conviene en nuestra oración no lo sabemos, mas el Espíritu intercede por vosotros con un lenguaje espiritual, gemidos indecibles que yo no puedo decir. Es un anhelo que se expresa solamente en el plano del Espíritu, y lo hace el Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a orarle a Dios, el Espíritu Santo vitaliza tu oración y la mía. Está presente en la oración. Permite esa conexión por medio de Cristo en el lenguaje del reino de los cielos, que no lo podemos pronunciar, pero al estar orando, Dios se manifiesta. La oración va dirigida a Dios, es en el nombre de Cristo, y el que la conecta a Cristo es el Espíritu Santo de Dios, que la vitaliza con gemidos indecibles. Por eso te invito en esta hora a que tu ánimo sea renovado, a que le pidas a Dios que te ayude, a que se ponga de tu lado, a que te dé la fortaleza, como lo dice la poderosa palabra del Señor allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando se habla de esa obra del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 9, mirar el verso 31, escucha bien cómo dice ese verso, Hechos 9:31, que dice de esta manera, dice, entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. Puedes decir, Señor, yo reclamo que tu Espíritu Santo me fortalezca, para poder repetir esas palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 y verso 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si necesitas en esta hora ánimo, si necesitas que tus fuerzas sean renovadas, ábrete a esa transformación del Espíritu Santo. Permítele a Dios que entre a tu corazón. Dile, Señor Jesús, me someto a ti, me rindo totalmente a ti. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que llenes mi vida, que llenes mi alma, que llenes mi ser, como dice el cántico. Que esa gracia y misericordia tuya, oh Dios, me arropen, me alcancen. Que mi mente sea aclarada por tu Espíritu Santo. Quiero tener mente de Cristo, pensar lo bueno, lo justo, entrar en esa positividad de Dios, en esa fortaleza que solo el Espíritu Santo puede hacer para nosotros. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón. Atrévete a decirle eso. Si te atreves a decirle eso, la obra del Espíritu Santo de Dios en ti se va a manifestar. Vas a ser fortalecido, tu mente va a ser aclarada, va a ser tu pensamiento llevado sujeto a Cristo. Y vas a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo que es de buen nombre. El ánimo se te va a mejorar, el estrés va a ser echado fuera, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu mente y tu corazón. Seguimos hablando de la transformación del Espíritu Santo que se produce en la persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador. Te invito a que te abras a ser transformado por el Espíritu de Dios. Y para eso lo que hay que hacer es una oración diciéndole, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, te creo, ven a mi vida. Te recibo en mi corazón. Espíritu Santo de Dios, lléname, transfórmame, fortaléceme. Por eso es que en la epístola a los Efesios, en el capítulo 3, versos 14 al 19, el apóstol Pablo hace una oración por la iglesia de Éfeso y dice, miren, yo me arrodillo ante el Padre, de quien toma nombre toda la familia que está en el cielo y en la tierra, y yo le pido a Dios que de sus gloriosas riquezas les dé fuerzas a ustedes interiormente por medio del Espíritu Santo. O sea, cuando él reconoce eso en la oración, lo que el apóstol está diciendo es, mira, el Espíritu Santo te da fuerzas y te da fortaleza. El Espíritu Santo
va a permitir que en tu interior tú seas fortalecido para que puedas tener comunión con Él. También yo pido, dice Él en su oración, por medio de la fe, que Cristo habite en los corazones de ustedes y que ustedes puedan echar raíces como las plantas que crecen, que van profundizando y van fortaleciéndose. De esa misma manera orgánica, usted crezca en el Espíritu y que se cimienten en el amor. El cimiento ya es un lenguaje de la construcción. Y yo quiero que en esta hora tú abras tu corazón a ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y hay una palabra que fue predicada en el Centro Cristiano Vida Abundante, en Riverview, Bayamón, tomando como fundamento la obra del Espíritu Santo narrada en Hechos capítulo 2 y verso 1, acentuando la unidad en el Espíritu, que es necesario estar unidos creyéndole a Dios. Y te vas a poner de acuerdo con tus familiares en tu casa y vamos a decir, empezando esta temporada vamos a creer en Dios. Vamos a poner en práctica esa creencia en Dios y vamos a abrirnos a que el Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca, nos conecte, podamos estar unidos para ser instrumentos del Señor y que nuestro hogar, nuestra familia, sea una extensión de ese cuerpo de Cristo que opera a favor del reino de los cielos. Vamos a meditar en esta palabra que arranca en Hechos capítulo 2, verso 1, y dice de la siguiente manera, escúchalo. Hechos capítulo 2, verso 1 dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Otra versión dice, cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el mismo sitio. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Dios, tu misericordia es para siempre, por este privilegio que es adorar, bendecir tu nombre, estar este primer día del año en culto a tu gloria y a tu honra, Señor, y recibe toda esta experiencia como lo que es adoración a ti, que eres el Dios verdadero. Señor, ahora te suplicamos que tu palabra cumple ese propósito soberano para el cual la envías en esta hora, que en tu misericordia pases un bálsamo sobre este pueblo, sobre aquellos que están al alcance de esta palabra a través de los medios de comunicación, y que sea tu gracia y tu misericordia obrando en la mente y en el corazón de esta tierra. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti y haz que nuestras vidas prosperen conforme a nuestra alma esté sometida a ti y adorándote en espíritu y en verdad. Como una añadidura del cielo te pido, Dios, sanidades y milagros y prodigios. Bendición sobre este pueblo hasta que sobreabunde. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno se puede sentar cuando uno mira el Evangelio de Lucas, capítulo 24, que tiene que ver con esta promesa del Espíritu Santo del Señor que Cristo le habló a los discípulos. Les dice en los versos 44 al 49, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Resulta interesante que el Señor le está diciendo, mira, hay un propósito por el cual ustedes tienen que sentarse a esperar esto que viene, y es ser testigos del mensaje del Evangelio. Yo me pongo a pensar en la vieja ley de evidencia que había en Puerto Rico, que tenía unas explicaciones interesantes sobre lo que es un testigo. Para tú ser testigo, tú tienes que cumplir con 3 cualidades. Número 1, percibir. O sea, tú tienes que presenciar, ver o escuchar aquello que es el evento que está ocurriendo. Número 2,
recordar. No solo viste, sino que te tienes que acordar de lo que tú viste o de lo que tú escuchaste. Y lo tercero que tiene un testigo, además de que ve y recuerda, es que puede describir. O sea, tú estuviste allí, te acuerdas y puedes contestar todas las preguntas que te hagan sobre eso que tú viste y te vas a mantener ahí porque realmente lo presenciaste. Ese es el problema de los embusteros, que cuando se inventan las cosas, pues no pueden mantener el embuste porque se le va a ocurrir algo porque no lo vio, se lo inventó. Y como sale del invento, no hay memoria para eso. Ahora, cuando es real, cierto y verdadero, tú puedes testificar. De hecho, hay gente que quizás no lo puede hacer por los nervios. Tú lo ves que te cuenta algo que pasó. Y esto fue lo que pasó, y esto es así, y yo vi esto hasta que lo cita la policía. Tiene que ir a declarar y tienen que ir a un tribunal. Entonces a veces hay gente que los nervios les impide decir todo. Y afuera hablan un montón, pero cuando se sientan bajo juramento en la silla de los testigos, pues ahí se derriten, se ponen nerviosos y quizás el mismo nerviosismo no los deja declarar o nos deja decir algo, pero cuando se rompe ese nerviosismo tiene que fluir la verdad. Pero para ser testigo del Evangelio de Cristo falta algo más. No solo percibir, no solo recordar, y no solamente describir, sino que la palabra me dice a mí que tengo que ser investido de poder de lo alto, la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo me acerco a la Escritura veo que el libro de los Hechos demuestra que no hay límite para ese poder que el Espíritu Santo de Dios le imparte a la iglesia. Y cuando una iglesia está unida, pues esa unidad, cuando una familia está unida, esa unidad le permite enfrentar las tinieblas por medio del Espíritu Santo. Y lo primero que yo quiero trabajar en este tema es la unidad del Espíritu, es que unidos en oración, o sea, tenemos que estar unidos con un propósito y orar con ese propósito. Si usted va a Hechos capítulo 1 un momentito, Hechos capítulo 1, verso 14, dice que el grupo en la iglesia, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, había un grupo de oración que siempre estaban dispuestos a orar. Cuando voy a Hechos capítulo 1 y verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, nos reunimos con un propósito y no solamente nos reunimos con un propósito, sino que tenemos que enfocar nuestra oración apuntando a un propósito definido. Si usted va un momentito a Hechos capítulo 12, vamos un momento a Hechos capítulo 12 para dar un ejemplo de lo que es una oración con propósito. Dice ahí en Hechos capítulo 12 que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, procedió a arrestar también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Lo toman preso, lo ponen en la cárcel, lo entregan a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. O sea, estaba en máxima en prisión, pero no solamente como las máximas de Puerto Rico que tienen una persona encerrada en un sitio solito, sino que encima de eso tenía 16 guardas penales pendientes de él. Dice ahí, y se proponía sacarlo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Me detengo porque tenemos un grupo de creyentes que está orando específicamente. Si usted mira esa fórmula del verso 5 es que la iglesia va dirigida a Dios. Número 2, la iglesia hacía sin cesar, constantemente, mientras él está preso, vamos a seguir orando por él. Hacían sin cesar oración a Dios por él. Tenían un propósito específico en la oración. ¿Y qué sucedió? Bueno, cuando tú miras los versos desde el 6 hasta el 18, es la narración de que Dios hace algo interesante, envía un ángel a la cárcel. Y cuando tú miras lo que está ocurriendo ahí, dice el verso 6, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados.
sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, lo despierta y le dice: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo luego el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que él estaba viendo una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos estaba esperando. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fíjate que es importante que el pueblo se reúna a orar. Y dice que ya a la puerta, viene a la puerta una joven llamada Rode, mira, reconoce que es Pedro, sabe que es Pedro, se emociona y en vez de abrirle la puerta sale corriendo para adentro y le dice a los discípulos: ahí está Pedro. Interesante, ¿verdad? Dice, ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron, quedaron atónitos, pero él les hizo señal con la mano de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y le dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Salió, se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¿Por qué? Porque está adentro, está en el cepo de más adentro, está encadenado. Hay 2 portones antes de que él pueda salir de ahí, más la puerta de metal que da a la calle. 16 soldados que lo custodiaban. Y él no está. Son 16 explicaciones que tienen que dar ahí de qué fue lo que pasó. Mas Herodes, habiendo buscado, lo buscó sin hallarlo, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. O sea, mataron a los 16 guardias. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Por qué les traigo esta palabra? Bueno, miren, en este caso particular de Pedro, es importante que la iglesia orara. ¿Por qué? Porque estaban definidos en su oración por. Pero Pedro tenía una promesa. La promesa de Pedro es que se iba a morir de viejo. ¿Ustedes sabían eso? Eso está en el libro de Juan. Cuando yo voy al libro de Juan, que Cristo está al final dando las instrucciones, vamos a buscarlo por aquí. Dice que, vamos a buscarlo, 21, creo que es el capítulo 21, verso 20, dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Estoy en Juan capítulo 21. Y él le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y dicho esto, extendió entonces entre los hermanos el dicho de que no iba a morir aquel discípulo. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Pero quiero buscar la parte, alguien que me ayude aquí, cuando le dicen a Pedro: mira, tú te vas a morir de viejo, le dice él, porque cuando seas viejo, alguien que googlee, cuando seas viejo, otro te ceñirá. El Señor le dice: cuando tú seas viejo, vas a ser tan y tan viejo que otro te va a tener que poner la ropa. Amén. Es una señal de que cuando él no se pueda poner la ropa, ya se va a morir. Así que cuando al ángel se le aparece en la cárcel y le mete un cantazo en las costillas y le dice: levántate, le dice: cíñete, significa que todavía no había llegado el tiempo de él morir porque se podía vestir. No solo cíñete, ponte los zapatos. Y eso de ponerse los zapatos, pues mientras usted está joven, usted se dobla lo más bien. Pero llega una edad donde tú tratas de
amajarte de alguna manera o acomodarte para poder llegar a donde estás ahí. Así que este tenía una promesa de que iba a morir cuando no se pudiera poner la ropa. Con esto lo que trabajo es que hay una promesa. Dios te da una promesa. Y no importa lo que tú veas, que te arresten, que te digan que te van a sacar para matarte, si la promesa es que te mueres, que no te puedas poner la ropa y todavía tú no te puedes ceñir, algo va a pasar que no te vas a morir. Amén. Por lo tanto, este hombre tenía una promesa, como muchos de nosotros tenemos promesa de Dios. Nos falta la oración que activa esa promesa. No puedes cesar de orar y pedir que Dios obre. Por ejemplo, yo le pido a la iglesia que oremos durante este año por sanidad en enfermos mentales. Gente que está en crisis, gente que está hospitalizada por situaciones emocionales, y hay unos que están en la bendición que entran y salen de los hospitales y los estabilizan y le dan algún tipo de medicina y pueden operar bien y están bien funcionales. Pero hay otros que llevan años hospitalizados, muchos abandonados por su familia, con unas crisis emocionales porque los dolores que sufrieron en la vida los tienen con las defensas mentales afectadas. Cualquier cosa les saca miedo, pierden el control, es un temor constante, es una inseguridad. Y nosotros vamos a reclamar en el nombre que es sobre todo nombre. Que Dios, por medio de su Espíritu Santo, pase visita en esos hospitales. Que Dios liberte, que recuperen la lucidez, la cordura, que la paz de Dios se le meta en el espíritu y en el corazón. Yo reclamo esa bendición. Vamos a orar para que las clínicas de aborto sean cerradas en el nombre de Jesús. No solo las clínicas de aborto, un combo de médicos que hay que no están en las clínicas de aborto y están matando bebés en el vientre materno. Y mi oración es que se levanten un día por la mañana y les caiga encima un temor de Dios tan y tan grande que no puedan matar a otro bebé en el vientre materno. Que la gracia de Dios los alcance, que la misericordia de Dios los arrope. También pido, porque Dios seque los puntos de droga como secó la higuera. Reclamo esa bendición. ¿Cuántos creen que eso es posible? Que se detenga la plaga de muerte que hay sobre esta tierra. Que los centros de trata humana, de prostitución, se cierren en el nombre de Jesús. Que el alcohólico sea libertado de su vicio. ¿Cuántos creen que eso es posible? Yo reclamo esa bendición. Por lo tanto, la iglesia va a orar con un plan y con un propósito. Mira lo que dice Hechos 4:31, para mirarlo todavía más claro. Cuando dice aquí que le agarran a los discípulos, que en el capítulo 3 le ministran al que estaba paralítico de nacimiento, cojo de nacimiento, nunca había caminado, le ministran poder de Dios, el hombre recibe sanidad y el concilio los manda a arrestar en el capítulo 4. Cuando llegamos al capítulo 4, el tribunal los arresta, los mismos que juzgaron a Cristo juzgan a estos apóstoles, a Pedro y a Juan, y la sentencia del tribunal es que no pueden predicar más en el nombre de Jesús. Dice aquí que verso 18, los llaman, les intiman que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esa es la sentencia del tribunal. No hable más en el nombre de Cristo. Y dice el texto que cuando ellos salen del tribunal, verso 23, capítulo 4 de Hechos, son puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, a la iglesia, y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Sacaron la sentencia que les prohibía predicar y dijeron, mira lo que nos está pasando. Y lo que yo quiero que usted agarre ahora es el modelo de oración que está ahí desde el verso 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y citan la palabra desde el verso 25, que por boca de David tu siervo dijiste, y citan lo que David había dicho. Verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, en esa oración están citando la palabra, diciéndole a Dios, mira ese problema, mira este que está hospitalizado y lleva tantos años en psiquiatría forense, mira este otro que tiene este problema de alcohol, mira este otro que tiene un problema de estar matando bebés en el vientre materno, mira este otro que está en la criminalidad, mira estos que están en ese punto de droga y matan esto y vienen otros más y es como una maldición que hay ahí, como una esclavitud constante. Mira eso, Señor. Mira esas obras del enemigo, mira esa amenaza del diablo, mira este ambiente de pelea y de discusión que hay en esta casa, mira esta división que hay en la familia. Tienes que identificar y decirle en esta hora en tu oración, Dios, mira esto, y dice la palabra, que mira las amenazas y concede a tus siervos, que con todo de nuevo podamos hablar la palabra. Verso 30, mientras extiendes tus manos, la mano de Dios, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el verso 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿qué? La palabra de Dios. Yo estoy reclamando este año que estamos entrando ahora. Es un año en que la iglesia nos metemos más en la comunión con Dios. Es el año de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios como nunca antes. Es el año donde nos rendimos más para que sea Dios el que haga y no nosotros. Que confiemos más en Él que lo que confiamos en nosotros mismos. Y hay gente que se queda mirando nada más que Hechos capítulo 2, cuando están orando y se derrama el Espíritu. Y el Espíritu se derrama y dice el texto, hablaron en otras lenguas. Pero cuando yo miro aquí Hechos 4:31, que oraron enfocando un propósito de oración con los problemas que estaban pasando, también el Espíritu Santo se derramó. Y no solamente era que hablaran en otras lenguas como en Hechos 2, sino que podían predicar con poder la palabra de Dios. Pero miren lo que encontré. Vaya un momentito a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versos 44 en adelante. Dice que Pedro está hablándole a un grupo, Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, le está predicando la palabra del Señor, hablándole de Cristo a un grupo de amigos de Cornelio, en casa de Cornelio. Dice, mientras él estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y se magnificaban que magnificaban a Dios. En otras palabras, hay otra manifestación del Espíritu Santo sobre este grupo de personas que no fue en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Pero eso no termina ahí, como dicen por ahí. But wait, there is more. Busquen un momentito Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 descubrimos que en Samaria empieza a predicarse el evangelio por voz de Felipe. Le creen a Felipe, dice el verso 12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, Hechos capítulo 8, verso 12. Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón y también fue bautizado. Dice, verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Cuando vieron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y el verso 17 y 18 dice, 17, entonces les imponían las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Si yo retoco algo más, en Efesios 5, 18, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, sed llenos del Espíritu. A lo que voy, la llenura del Espíritu Santo es constante, es diaria, no es un evento que ocurre una vez, es una relación que se da con Dios. Y Efesios le escribe, hablando entre vosotros la palabra, cantando himnos, salmos,
cánticos espirituales. El lenguaje del pueblo de Dios es un lenguaje de la palabra de Dios. Algo ocurre cuando soltamos la palabra. La palabra no retorna vacía. ¿Y por qué tiene efecto? Porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, hace que sea efectiva. Por lo tanto, yo estoy mirando esta experiencia y digo, wow, hay poder en la oración, tiene que haber propósito en la oración, tenemos que estar unidos en oración. Y uno de los enfoques que tiene esta casa, que abrimos 6 de los 7 días de la semana, es que obviamente la oficina hable de 8 a 3 de la tarde, que tenemos la oficina de lunes a viernes para atender diversos asuntos administrativos de la casa. Pero, por ejemplo, ahora empezando el próximo lunes de la próxima semana, el 12, se abre el lunes por la mañana para estudiar la palabra. Va a haber un estudio bíblico los lunes. Martes hay un grupo que se reúne a orar individual. Cada uno se va por alguna esquina por ahí, ora, y en un momento dado se reúnen a orar y se hacen unas oraciones en específica. Miércoles es el culto regular de oración de esta casa de 9 a 10:30 de la mañana, y en muchas de las ocasiones a las 10:30 comienza un estudio de la palabra relacionado a la oración, a la guerra espiritual, a las batallas espirituales, a las herramientas de la oración y todo lo que tiene que ver con la oración. Jueves y viernes hay actividades por las noches. Sábado lo tenemos libre para que la familia pueda compartir, excepto algunas reuniones específicas de ministerio que puedan estar ocurriendo. Y el día intenso de trabajo de esta casa es el domingo, que hay 2 experiencias de oración, y en la tarde pues las familias se van a compartir. A veces hay que hacer unas visitas y unas cosas, pero lo que quiero traer con esto es que usted tiene la ocasión de venir a la iglesia en cualquier día de la semana. El templo está abierto y sean 15 minutos que puedo orar, 1 hora que puedo orar, 20 minutos que puedo orar. La palabra me dice a mí que Dios responde a la oración de su pueblo. Unidad de propósito es que yo sé que no puedo hacer la obra de Dios por mis propias fuerzas. Dependemos del Espíritu Santo de Dios. Dicho de otra manera, ni mis experiencias pasadas ni mis habilidades me capacitan para poder hacer lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios, sino que confiados en la obra y el poder del Espíritu Santo. Pero hay otra herramienta adicional. Vaya a Hechos capítulo 2. Vamos a mirar en Hechos capítulo 2, versos 46 y 47, que dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Los que habían de ser salvos. Tenemos que estar unidos en la perseverancia. O sea, tiene que haber una búsqueda diaria de oración. Y si la iglesia como tal, uno los lunes, otro los martes, otro los miércoles, otros los jueves, otras personas los viernes, y así sucesivamente, días distintos de la semana, oramos como cuerpo, entonces la iglesia habrá orado toda la semana. Yo creo que tenemos que hacer esto. Ahora al principio de año tenemos una actividad que se llama Postrados en Oración, donde las iglesias de Bayamón nos conectamos y hacemos un esfuerzo de estar 20 días o 21 días orando en el Juan Ramón Lubriel. Y allí nos prestan un pasillo. Nos congregamos allí de 5 de la mañana a 6:30 o 7. Ya terminamos la experiencia de oración y se le asigna a cada iglesia una participación. Nos enyuntan un par de iglesias o quizás una tercera iglesia en ese día para correr esa experiencia donde gente viene a orar. Llevamos ya varios años haciendo eso, y este año, enero, sábado 31 de enero, desde las 5 de la mañana vamos a estar ahí en el Juan Ramón Lubriel, junto con la iglesia carismática Jesús es el Señor, que está por aquí cerca, del pastor Raúl Delgado, que va a estar también participando, y vamos las 2 congregaciones dirigiendo la oración durante esa mañana. Son 21 días que lo hacemos y terminamos un lunes, todos dando un culto por la noche, allá en la senda antigua que pastorea nuestro hermano Pablo y nuestra hermana Wanda, allá en Toalta. ¿Por qué queremos retomar este modelo de oración donde, irrespectivo de las diferencias teológicas que pueda haber, todos nos vamos a unir clamando al mismo Dios,
con un propósito específico. El propósito, usted y yo tenemos que ponernos de acuerdo en ese propósito. ¿Cuánto vamos a orar por los enfermos? Que Dios obre, que Dios haga un milagro en la vida de la gente. Así que cuando hay unidad, la iglesia crece. Cuando hay unidad, el pueblo se desarrolla. Unidad en medio de la persecución. Vamos a ver qué pasó en Hechos capítulo 5, versos 40 y 41. Y estamos en tiempos de persecución. Y tú dirás, en Puerto Rico no tenemos ese problema. Yo le digo, es verdad, Puerto Rico tiene una facilidad para poder hacer estas reuniones como las que estamos haciendo hoy aquí. Hay lugares en el mundo que esta reunión es ilegal, donde entrarían las autoridades y nos arrestarían a nosotros aquí y nos encarcelarían. Y de hecho, nosotros cooperamos con una entidad que se llama La Voz de los Mártires, que damos una ofrenda mensual a este movimiento que ayuda a personas que están predicando el evangelio en otras naciones y que están siendo objeto de persecución. Y cuando yo miro eso, yo digo, Dios mío, nosotros tenemos tanta facilidad para predicar la palabra del Señor. Podemos comprar una Biblia sin problema. Hay lugares que tener una Biblia es ilegal y los arrestan y los persiguen. Y nosotros pues tenemos una bendición. Pero aquí dice, Hechos capítulo 5, versos 40 y 41, que ellos tuvieron esta experiencia. Dice, y convinieron con él y llamándolo a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, azotaron a los apóstoles sacando aquella vieja sentencia del capítulo 4. Le dicen ahora en el capítulo 5, no les dijimos que no hablaran más en ese nombre. Y ustedes han seguido predicando. Así que los arrestan, los azotan y los sueltan. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo voy a decir de esta manera. En medio de la persecución, la iglesia tiene que hacer dos cosas. Uno, orar. Que dice Hechos 4:21. Que ellos oraron y tembló el lugar donde estaban y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que en medio de la persecución hay que orar. Y tú dirás, pastor, pero es que nosotros no tenemos persecución. Espérenla. Tenemos este tiempo que podemos hacerlo. Van a venir tiempos difíciles donde predicar la palabra no va a ser fácil, donde nos las van a poner difícil. La gente estaba emocionada el otro día porque el gobierno aprobó una ley de libertad religiosa. ¿En serio? ¿Tú crees que una ley de libertad religiosa le da poder a la iglesia? Una ley de libertad religiosa nos la pone más fácil. La posición espiritual es la misma. Aunque la ley diga eso, lo que la iglesia necesita es poder de Dios. Lo que la iglesia necesita es depender del Espíritu Santo. Lo que la iglesia necesita es andar en el Espíritu, dar la batalla contra la carne, obedecer a Dios, rendirnos a Él. Y recibiréis poder y me seréis, ¿qué? Testigos del poder de Dios. Y como yo miro las manifestaciones, mire lo que pasó en Hechos, capítulo 8, versos del 1 al 4. Búsquelo un momentito. En Hechos capítulo 8, después que apedrean a Esteban, dice que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia. Estoy en Hechos capítulo 8, verso 3. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las tierras anunciando el evangelio. Lo copié en otra versión que es la Nueva Biblia Viva, que dice, y Saulo estaba de acuerdo en que asesinaran a Esteban. Aquel mismo día, una gran ola de persecución se levantó contra los creyentes y barrió la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, huyeron a Judea y Samaria. Varios judíos piadosos, llenos de tristeza, enterraron a Esteban. Saulo, por su parte, iba por todas partes persiguiendo a la iglesia, entraba a las casas, arrestaba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Los creyentes que huyeron de Jerusalén continuaron predicando las buenas noticias por donde quiera que iban. Lo digo de otra forma. ¿Qué tú haces durante la persecución? Uno, orar para que Dios manifieste su poder. Y dos, hablar de la palabra de Dios. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Y tú dirás, pastor, pero no tenemos oposición. Yo creo que hay oposición cuando hay vagancia.
Yo creo que hay oposición cuando hay desánimo. Yo creo que hay oposición cuando hay duda. Yo creo que hay oposición cuando hay división. Dice aquí que cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado siempre va a enfrentar oposición. Siempre vamos a tener problemas que van a ser difíciles presentar la palabra. Y el pequeño problema con esto es que hay dos tipos de oposiciones. La externa y la interna. En la interna, yo miro lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo escribe, le dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Le dice, ten cuidado con él, cuídate de él también. Lo tiró al medio. Ten cuidado con este, que se pasa desanimando a la gente. Por eso hay que tener cuidado con quién tú caminas, con quién tú compartes tu vida ministerial, en qué tú estás haciendo. Porque hay gente que se te pega, tienen una emoción, empiezan ahí y de momento se desaniman, dejan de hacer lo que tienen que hacer, te empiezan a decir cosas donde te empiezan a sacar el desánimo. Ay, yo estoy orando para que Dios me muestre si voy al culto o no. Mira, canto de vago, en el nombre de Jesús, reprende ese pensamiento. ¿Cuántos se gozan? Bueno, no es canto de vago, vago completo. Entonces, te desaniman con lo que hacen. Ese fue el problema de los espías, que el Señor manda 12, 10 llegan a desanimar a la gente. 10 logran con su negatividad detener un pueblo que tiene promesa, que tiene llamado y que es el tiempo de conquistar. Y en el nombre que es sobre todo nombre, Centro Cristiano Vida Abundante, estamos con el propósito que se nos ha encomendado, continuando en la predicación del Evangelio y en el congregarnos en oración para ponernos de acuerdo en el nombre que es sobre todo nombre. La oposición interna es con las dudas, con problemas de interpretación de la palabra. Yo recuerdo un libro que se escribió sobre misiones, tiene como 40 años ese libro de ser escrito, se llama La Iglesia en China. El original sale en inglés, The Church in China. Lo escribe este misionero que él tuvo obra allá trabajando en la China y él dice en una parte de ese libro que va con los intérpretes y el grupo de él por un lugar. Hay un chino que está sentado a la orilla del camino y el Espíritu Santo le dice, háblale. Pero él sigue hablando, le da cierto temor y sigue y no le habló. Dice que durante la tarde ya, después que hacen todo lo que van a hacer y regresan, el chino está sentado allí y el Espíritu Santo le dice, te dije que le hablaras. Entonces el hombre le pide perdón a Dios y dice, está bien, Señor, y empieza a abordar al hombre que está a la orilla del camino, le empieza a presentar el Evangelio y el hombre chino le dice a él, oye, de un tiempo para acá estoy hablando con él, pero no sabía cómo se llamaba. El hombre le predica, le empieza a explicarle, entonces después que ya se lo celebran, qué bueno, creyente en Cristo, empiezan a hablar, el hombre dice, es que yo vengo, de acuerdo al testimonio que da en el libro, a mí me envió la iglesia presbiteriana para hacer esto aquí. Entonces el hombre empieza a hablar y él le empieza a interrogar. ¿Y qué es eso de presbiteriano? Y dice, bueno, es que habemos metodistas, habemos bautistas, habemos asambleas de Dios, habemos discípulos de Cristo. Entonces el hombre le empieza a explicar las diversas denominaciones. Y el chino se le queda mirando. Dice, pero es que aquí en China no podemos darnos el lujo de estar divididos. ¡Wow! Y es verdad, a veces tú dices, estamos llegando a un montón de sitios llevando una palabra y la gente se puede convertir a aceptar a Cristo y van para el cielo. El pequeño problema es cuando ellos descorren el velo y ven nuestros embelecos, nuestras manías, nuestras cosas. Hace un tiempo atrás me estaba entrevistando el hermano Fernán Reyes en un podcast que él tiene que se llama Expertos en Nada. Interesante. Sí, así se llama, Expertos en Nada. Ya, pues qué bueno, invítame ahí porque puedo lucir bien en un grupo que somos expertos en nada. Y en las preguntas que él me hace siempre tiran el corte de la ley y la palabra de Dios. Entonces, pues me habla de la participación de los cristianos en el mundo político y qué tú crees, yo creo que sería bueno. Y yo le digo, mira, tú puedes poner todo el gobierno creyente, gobernador creyente, jefes de agencia creyente, alcaldes creyentes, asambleas municipales, todos aleluyas, bien pandereteros, fundamentalistas. Puedes poner todos los senadores y todos los representantes que son gente de Dios, que asisten a la iglesia, todos adoran al Señor. Y el revolú que va a haber en el gobierno es igual o peor. ¿Pero cómo va a ser eso? Me dice, yo digo, sencillo. Yo te hago la pregunta.
la iglesia está unida. No, porque cada cual le pone énfasis a unas cosas, empujando su idea, y no podemos caminar juntos. Hay gente que no caminan juntos por cómo se bautizan. Unos nos bautizamos por inmersión, como Cristo. Otros por aspersión, le echan agua por encima. Pero eso no es lo fundamental. Pero no podemos caminar juntos, en serio. Otro es en la manera de adoración. Otro es en la liturgia de lo que hacemos. Otro es en énfasis que se le ha dado. Nos identificamos con eso y perdemos de vista que lo central es en Cristo. Que lo que me lleva al cielo, a la presencia de Dios, es estar en Cristo. No mi interpretación de Apocalipsis. No es mi interpretación del texto lo que me lleva al cielo. No es la corrección de mi teología lo que me lleva a estar lavado en la sangre de Cristo. Amén. Eso es lo que me lleva al cielo. Que a pesar de mis diferencias, podamos conectarnos en el nombre que es sobre todo nombre. Y cuando yo le explico a este hombre todo eso, él me mira y me dice, es verdad, pastor. El gobierno sería un desastre si todos fuéramos creyentes. Porque si es siendo en la iglesia estamos divididos, ahora imagínate en el gobierno, donde corre dinero y donde empiezan a haber una serie de cosas. Así que dicho esto, quiero ir cerrando las ideas centrales de esta palabra del Señor. 1. La unidad del Espíritu es fundamental para cumplir nuestra misión. Amén. La unidad en el Espíritu es necesaria para tener una buena vida de familia. No puede haber crecimiento sin perseverar, sin mantenernos haciendo lo que Dios nos mandó hacer. Hay que ser perseverante. Número 3, una iglesia dirigida por el Espíritu Santo permanece unida aún en medio del sufrimiento y la persecución. Y yo quiero que usted sepa algo, cuando yo miro la Escritura, me dice que la unidad hay que trabajarla. La unidad tenemos que hacer esfuerzos para trabajarla. Quiero ir un momentito a Primera de Corintios, vaya a Primera de Corintios. Esto los va a ayudar en la vida de familia, en la vida de los matrimonios, hasta en su trabajo. Agarre esta receta en el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 1 y verso 10, que dice así. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si usted mira ese versículo 10, ahí hay una fórmula de unidad. ¿Y cómo se trabaja la unidad? Mírenlo aquí. El apóstol dice, yo le ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si te está rogando por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Nombre ante lo cual se dobla toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que si él está invocando ese nombre, yo le estoy diciendo por ese nombre, o sea que lo que te voy a decir es bien importante. Mira, si hubiese sido boricua, hubiese dicho, por lo más sagrado, por la vieja mía, los huesos de mi abuela. Yo no sé. O sea, lo que te está diciendo, él invoca una fórmula al principio que es tan importante que lo que viene detrás hay que prestarle atención. Iglesia, les ruego por el nombre del Señor Jesucristo. Aquí viene la receta. Número 1, que hablen todos una misma. O sea, que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Necesitamos buscar sanidad del corazón para poder hablar lo mismo. Por eso hay gente que no se conecta porque hay un corazón herido, otro lastimado. Y de la abundancia es lo que sale y no puede haber comunicación. Así que uno le dice, Señor, trabaja mi corazón, ayúdame. Afina el idioma. Necesitamos ir al cardiólogo divino. Estás empezando el año, empieza en ese cardiólogo. 2, que el resultado de lo que tú y yo hablemos no puede ser que terminemos divididos. Dice, hablen todos una misma cosa y no hay entre vosotros ¿qué? Divisiones. O sea, ustedes tienen que tomar una decisión, tienen que hablar algo en familia. El resultado de lo que hablen o de los que discutan no puede ser que uno se vaya para un cuarto y el otro para el otro. Uno se quede en el cuarto y el otro para la sala. Que no se puedan ver. En serio, ¿alguien quiere testificar? Porque como que vi algo por ahí.
Y aquí dice, pero no basta con que hables lo mismo, no basta que no terminen divididos, faltan dos elementos más, sino que estéis perfectamente unidos. ¿En qué? En una misma ¿qué? Mente. ¿Qué es la mente? Lo que tienes ahí para usarlo y resolver. Porque dice una misma mente y en un mismo ¿qué? Parecer. Son dos cosas distintas. Mente es la fuente a la cual yo acudo para buscar la información y resolver. ¿Cuál es la fuente que usa el pueblo de Dios? La palabra de Dios. Todo está en la palabra. Todos los temas están en la palabra. Modelos de comunicación, modelos de administración, los roles del hombre, los roles de la mujer, rol de los padres, rol de los hijos, rol de los abuelos. Todo eso está ahí. Rol de los gobernantes. El primer tribunal supremo del planeta, la estructura y su jurisdicción está en Éxodo 18. Puedo seguir buscando el modelo de gobierno que nosotros nos llenamos a la boca hablando de las tres ramas de gobierno. Está en uno de los profetas, porque Dios es legislador, Dios es juez y Dios es gobernante. Las tres ramas están ahí. Yo quiero tener un gobierno bueno, tengo que conectarme con Dios. Fórmula económica, todas las fórmulas económicas son buenas. El problema con la fórmula económica es cuando tú le inyectas la codicia, cambia todo. Siempre que hay un enmayado, siempre que hay un codicioso en la familia, hay problemas. Y yo voy aquí y me dice, mira, lo que pasa es que raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea que cuando yo sigo buscando esta palabra poderosa, me está diciendo, así que la mente que tenemos que visitar para mantener la unidad es la palabra de Dios. Y lo último es un mismo parecer. ¿Qué es el parecer? Que nos acercamos al problema buscando una solución, no imponiendo una idea. Es que yo me abro a que si abro el mismo idioma, le pido a Dios que me sane. 2, no importa el problema, no podemos dividirlo. 3, vamos a buscar lo que dice la palabra de Dios en esa decisión que estamos tomando. Y una vez voy a esa fuente, el parecer es, me abro a esa sanidad que Dios da. Mire, hemos descubierto en las consejerías que estamos dando invariablemente, que la clave está en Efesios 4:31, que dice, quítese de vosotros toda amargura. Y tú puedes estar amargado y no saberlo. Y esa amargura que tú tienes te hace enojar. Y un día tú te levantas y estás molesta y no sabes por qué. Nadie te ha hecho nada, te acabas de levantar, te lavas la cara, te lavas los dientes, te miras al espejo, te miras y dices, esa soy yo. Y vas para la cocina y estás molesto y todavía no sabes por qué. O molesto. El problema es que cuando tú te acomodas a vivir en enojo, cuando tú te acomodas a estar molesto, pues pasas a la ira. La ira es que dicen, este es de mecha corta. Mira, explota de nada. Porque como ya el enojo es normal en ti, pues no basta que te enseñen el fósforo, ya explotaste. Pero entonces después dice el texto, es que después que pierden los estribos, dice hay gritería. En la gritería no hay comunicación. ¿A cuántos de ustedes le han gritado algo alguna vez? Inmediatamente que tú oyes eso, ¿estás dispuesto a comunicarte? Nacho, te mandan ese grito y tú reaccionas rápido, te pones erizo en el erizo mode, pullas por todos lados. ¿Hay comunicación? Así que el texto dice, gritería es que pierdo la comunicación. No hay comunicación. Y una vez pierdo la comunicación, dice el texto, ¿qué es lo próximo que dice Efesios 4:31? Maledicencia. Que es que lo que logre decirte es para causarte daño. Te maldigo con lo que te digo. Como dicen los proverbios, hay palabras que son más duros que golpes de espada. Chacho, no le dio, pero con lo que le dijo, lo ofendió. Están los hombres aquí. Bendito sea Dios.
¿Dónde están los hombres aquí? Fe viva, eso es. Tengan cuidado con lo que usted le dice a las mujeres. Tienes una memoria gloriosa. Lo que usted dice no se borra. Dios borra el pecado y lo tira al fondo del mar, pero las mujeres no tienen esa capacidad, se acuerdan de todo. Así que lo que tú dices, marca. Las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Ahora, ¿verdad? Lo que ustedes dicen también marca. Por eso es que la palabra habla del respeto. Cuando tú te expresas con respeto, tú bendices. Ten cuidado lo que tú le dices a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos. Los puedes marcar. Y yo traigo esto porque la gritería desconecta, la maledicencia daña. Y lo último que dice Efesios 4:31 es que malicia. Y malicia no hablo de demonios. Hablo de que te quedas maquinando cómo te vas a desquitar. Hay gente que se queda acariciando. Yo lo cojo bajando. Se me fue subiendo, pero yo lo cojo bajando. Me hizo esta, me hizo la otra, pero deja que me haga la otra. Y si lo discutes con otra tan amargada como tú o otro tan amargado como tú, te va a prestar la intención maligna. A lo que voy. La unidad se trabaja. Cojan ese ejemplo. 1 Corintios 1:10. Corazón sano, no divididos, una misma mente y un mismo ¿qué? Corazón. Lo otro es, para ir concluyendo esta palabra, porque me queda 1 minuto, 2 segundos de acuerdo al cronómetro. Me queda 1 minuto, 1 minuto. 54 segundos. Miren, la unidad del Espíritu es fundamental para vivir la vida que estamos viviendo sobre esta tierra, para cumplir la misión que Dios nos mandó. 2, para crecer hay que perseverar. No te rindas, mantente. Dios es fiel, es un buen patrono y no se queda con nada de nadie. 3, una iglesia, una familia que es dirigida por el Espíritu Santo de Dios va a permanecer unida aún en medio del sufrimiento. 4, depender del Espíritu Santo de Dios trae unidad y trae victoria. Por lo tanto, vamos a orar por lo siguiente. Miren, les doy 5 motivos de oración que lo podemos resumir de esta manera. Que Dios mantenga unidos, nos mantenga unidos en la visión y misión de evangelizar al mundo. La visión de la iglesia está clara, proclamar el mensaje de Cristo. 2, seamos perseverantes en la oración, no te rindas. 3, aún en la dispersión y en la oposición, debemos mantenernos proclamando la palabra del Señor. 4, la oposición a la palabra no puede detener la tarea que Dios le ha dado a la iglesia, ni va a anular las promesas que Dios nos ha hecho. Y número 5, trabajemos en unidad en la familia y en la iglesia. Si andamos de esa manera, vamos a tener un tiempo bueno en medio de las circunstancias. Esa es la palabra que Dios ha puesto para que tú tomes una decisión en esta hora, de ser transformados por medio del Espíritu Santo de Dios y decirle: Señor, yo y mi familia hemos tomado la determinación de que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para que podamos estar unidos en el Espíritu y podamos cumplir la tarea que tú nos has dado. Para ser transformados por el Espíritu Santo tenemos que abrirnos y perseverar, ser consecuentes en esa obra que hace el Espíritu Santo de Dios. Y oramos para mantener esa unidad, para que podamos obedecer esa palabra del Señor, que podamos ser perseverantes en oración, no rendirnos, no te rindas nada. Va a decir: Dios, entra a mi casa, entra a mi familia, nos rendimos a ti. Ata todo aquello que es contrario a tu palabra poderosa. Llámanos 787-6870, que ese es el número de teléfono al cual puedes llamar en esta hora para tu petición de oración. Entra a Spotify o a YouTube, pones Programa por la Palabra y puedes recibir todas estas reflexiones y repasarlas con tu Biblia, tomando tus notas para que tu vida espiritual
sea fortalecida y podamos aprender algo más de las cosas del reino de los cielos. Continuamos llamando al 787-6870 para tu petición de oración y continuamos hablando también sobre lo que es la transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros para poder vivir una vida agradable a Dios. Que no es como algunos dicen por ahí que se ríen de que la vida cristiana es estar flotando en una nube con una aureola en la cabeza ni nada de eso, sino que tenemos que hacer un alto y mirar que Puerto Rico necesita en un tiempo como este vivir como Dios manda, poniendo la confianza en el Dios Todopoderoso que dice la Constitución, y la manera de hacerlo hemos visto hasta ahora que es abrirnos a aceptar a Cristo como Señor y Salvador para que el Espíritu Santo entre a morar en nosotros. Como decía el apóstol Pablo en la epístola de Corinto, o ignoráis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que no te olvides que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual habita en ti y que te da la fortaleza para poder hacer las cosas que Dios nos requiere en su palabra. Que podemos ser llenos de ese Espíritu Santo para vivir de una manera buena, nueva, separada para Él. Y yo encuentro en una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, mira, la vida conforme al Espíritu Santo de Dios se da de la siguiente manera, y escucha bien cómo lo dice. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos o deseos malignos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran hacer. Pero si el Espíritu Santo te guía, si el Espíritu Santo te dirige, entonces ya no estarás sometido a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Gente que no vive conforme al Espíritu Santo de Dios, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya lo he hecho antes, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Páralo ahí. Si tú miras esto, te está diciendo que examines tu conducta, que aquellos que viven conforme a sus malos deseos no están obrando conforme al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo entre a habitar en nosotros, porque Dios nos da las fuerzas para hacer las cosas correctamente. Y aquí se está hablando de un catálogo de pecados. Habla, por ejemplo, de cometer inmoralidades sexuales, hacer cosas impuras y viciosas. Eso tiene que ver con conducta moral del ser humano. Cómo la persona en sí mismo practica unas cosas que lo distancian de Dios. El próximo punto en el catálogo de estos pecados es que adoran ídolos y practican la brujería, la santería, la palería, la adivinación, el tarot, la ouija y toda una serie de prácticas malsanas donde se adoran deidades, donde eso es abominación a Dios, es darle la espalda a Dios, es comprarse un juicio de Dios. Ese es el catálogo de pecados, por así decir, religiosos. La otra parte del catálogo tiene que ver con las relaciones entre personas. Dice, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo. O sea, estos son pecados que tienen que ver con la relación entre otras personas. Y cuando tú miras cómo está viviendo Puerto Rico en una temporada como esta, donde la maldad reina, donde la oscuridad es lo que se le exalta en las redes sociales, en los canales de televisión,
Fíjate cómo en las despedidas de año sacaban unos segmentos para que la gente hiciera unos rituales de despedida de año que tienen que ver con la oscuridad, con la palería, con el oscurantismo. Es parte de ese catálogo de pecado. Y dice la última parte del catálogo que son pecados contra la moral propia, que son, dice, envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Esto es cuando el ser humano ya se deteriora y es poseído pues por la droga. Les advierto a ustedes, como ya se los he dicho antes, que los que así se comportan no tienen parte en el reino de Dios. En cambio, lo que es del Espíritu, ahora bien, andar en el Espíritu, que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos ayuda a ser llenos del Espíritu Santo para vivir de una manera nueva y mejor. Dicen los versos 18, del 22 en adelante, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, es alegría, es paz, es paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu también. Así que con esta palabra que hemos estado trabajando en este programa es que seamos transformados por medio del Espíritu Santo de Dios. Y eso nos ayuda a desarrollar un carácter parecido al de Cristo, que como te leía en Gálatas capítulo 5, empezamos a experimentar un cambio que tenemos el amor de Dios. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios que no se agota, el amor de Dios que viene de Dios mismo en nuestros corazones y nos da fortaleza por su Espíritu Santo. El gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe y la mansedumbre. Todo eso es el carácter de Cristo que empieza a ocurrir en la vida del creyente por una obra constante que hace el Espíritu Santo de Dios y nos ayuda en nuestra vida diaria. Por eso yo te invito a que te abras en este año a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Decirle, Señor, yo te pido esas fuerzas espirituales, que tú manifiestes tu gloria sobre mí, porque el Espíritu te puede hablar, te puede dirigir, como dice el libro de Hechos capítulo 13, que en esa iglesia que había en Antioquía, oraban, ayunaban y se congregaban. Y mientras ellos hacían esto y ayunaban y oraban, el Espíritu Santo de Dios trabajaba en ellos y generaba unidad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y hay fortaleza. Por eso es que en Pentecostés estaban todos unánimes, en un mismo ánimo y juntos, orando. Y eso es lo que yo invito a que tú hagas con tu familia. Saques un par de minutos y digan, vamos a hacer una oración aquí en esta casa. Vamos a pedirle a Dios que nos visite. Vamos a pedirle a Dios que se manifieste. Vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo tome control de nuestra familia. Si usted se atreve a hacer eso, ahora en estas reuniones que se hacen en esta temporada en familia, saquen un minuto para presentar esa actividad que ustedes tienen en oración y decirle, Dios, te suplicamos que nos fortalezcas, que nos des fuerza, que nos des sabiduría espiritual. Dice que en el libro de Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo les habló, les dio instrucciones, les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea que el Espíritu Santo les dio instrucciones específicas. Y una de las cosas que tú puedes hacer es presentar en oración a tu familia. Comenzando la fiesta que vayan a hacer o la actividad que vayan a hacer, usted va a hacer una oración y donde usted va a decir, miren, yo voy a pedirle a Dios en esta oración que nuestro Señor Jesucristo y el Dios Padre de Gloria nos dé sabiduría en el Espíritu, nos revele el conocimiento, la conexión con Él,
Que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos conocer la esperanza a la que nos está llamando, que podamos experimentar las riquezas de la gracia y de la gloria de Dios, que esa superinminente grandeza de su poder para con nosotros y que ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos opere en nosotros, nos dé vida, nos dé fortaleza, ponga amor, nos dé un nuevo corazón, podamos reconciliarnos, porque hace falta la reconciliación en nuestra familia. Por eso es que hay que abrirnos a decirle, Señor, que tu Espíritu Santo nos visite, entre a nuestro hogar. Puedes entrar a Spotify o a YouTube y pones programa por la palabra y pon otra vez este programa y escúchalo. Y cuando llegue este segmento del programa y se esté cantando ese himno hermoso de Bienvenido Espíritu Santo, ponlo ahí en tu casa que la gente lo pueda oír y lo haces a manera de oración. Bienvenido Espíritu Santo, entra a este lugar, entra a mi casa, entra a mi vida. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga paz a este hogar, traiga armonía a esta familia, desate como una señal del cielo, una sanidad, un milagro, un portento, un prodigio, una gracia. Atrévete a hacerlo. Hay gente que dice, pastor, lo que pasa es que el Espíritu Santo es como una fuerza, es como una energía, y empiezan con todo ese tipo de cosas. Y yo puedo decirte que el Espíritu Santo es persona, que la Biblia lo revela, lo muestra como parte de esa deidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios, pero se manifiesta en esas tres caracterizaciones del Dios creador, del Dios salvador que sale a nuestro encuentro por medio de Cristo, que inmortaliza al ser humano y que no estima el ser igual a Dios como cosa a que agarrarse, sino que se despoja a sí mismo, haciéndose, humillándose, encarnándose en un ser humano, para que ese ser humano pueda ser inmortalizado por la eternidad en esa presencia de Dios. Y que Dios le da a ese Cristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda esa realidad sea manifiesta en nuestras vidas, se hace con la ayuda del Espíritu Santo, que nos da esa comunión donde lo llena todo, para que podamos ser transformados por el Espíritu Santo. Si tú quieres cambiar de verdad, cambiar para bien, para ser renovado en tu mente y en tu corazón, para dejar esa amargura, esa cosa que te marca, ese enojo, esa falta de perdón, tú puedas decirle, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo me guíe y me fortalezca. Y puedes abrirte. Mira, yo quiero leerte una palabra poderosa que tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios, que está en 2 de Corintios capítulo 3, verso 18, la última parte que te hice mención ya a principios del programa, cuando te dice que si nos mirábamos en un espejo a cara descubierta, viendo esa gloria de Dios, esa gloria de Dios nos estaría transformando a nosotros, que vamos de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo permite que nosotros seamos, ¿qué? Transformados. Como te dije, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como creen los ruselistas y como creen algunos movimientos como el Islam, sino que el Espíritu Santo es una persona divina, que la palabra le caracteriza con puede ver, puede escuchar, puede hablar, dirige, fortalece, puede ser contristado, puede ser entristecido y se ve en los diversos pasajes, habla, dirige, guía, impide unas cosas, capacita, fortalece, vitaliza, da dones, los dones del Espíritu Santo que mencionan las Escrituras, los da el Espíritu porque el Espíritu reparte como quiere y que testifica la verdad que es Cristo. La función del Espíritu Santo precisamente es guiarnos a Cristo. Cualquier otra manifestación o adoración fuera de Cristo no es del Espíritu, es del espíritu del anticristo.
y nos consuela, nos guía, ofrece esperanza, nos ayuda a tomar decisiones y a entender la voluntad de Dios, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios, y lo traduce a nuestro espíritu y opera en nuestro espíritu. Por eso es que dice la palabra que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, que ese Espíritu Santo es fuente de revelación, te da testimonio de la verdad, nos revela la mente de Dios a través de la palabra para toda circunstancia, y es un testimonio interno que nos da la seguridad de que le pertenecemos a Dios. Todo eso hace el Espíritu Santo, que nos da poder, nos empodera. Por ahí se pasan hablando de empoderando y todo ese tipo de cosas. El verdadero empoderamiento viene del Espíritu Santo de Dios, que nos capacita para vivir según la voluntad de Dios, para que podamos vivir el fruto del Espíritu, que es uno solo, más el fruto del Espíritu, que es, aquí dice, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo ese carácter lo produce el Espíritu Santo cuando tenemos comunión con Él, y es el que nos sella como propiedad de Dios, marcando esa garantía de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Cuando yo miro que el Espíritu Santo reparte esa sabiduría, el entendimiento, el consejo, nos da fuerzas, nos da ciencia o conocimiento, piedad y temor de Dios, eso es lo que necesitamos vivir en un tiempo como este. Hemos pasado un año anterior con muchos asesinatos, mucha violencia, cosas terribles pasando, pero es posible detenernos un momento y decirle: Dios, sabes que necesito paz en mi hogar. Familias que llevan tiempo sin hablarse, distanciados, enojados, que no pueden estar juntos en un funeral ni en una boda. Y Dios les está dando la oportunidad en este día que, escuchando esta palabra hoy, comiencen a ser fortalecidos por medio del Espíritu Santo. Que esa familia que está dividida, que está en enojo, que está en contienda, pueda decir: Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra mente, que nos ayude a pensar diferente. Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo me dé el ánimo, la fortaleza de comenzar a hacer las cosas bien, de que pueda haber paz en mi familia, y voy a llamar y voy a hacer esa primera gestión para reconciliarme, y vamos a reunirnos y vamos a pedirnos perdón, y no vamos a repasar lo que pasó, sino vamos a mirar ahora que Dios nos está convocando a hacer las cosas bien, y que en el nombre de Jesús renunciamos a toda amargura, que al perdonar la amargura se diluye, se deshace, se evapora, desaparece, pierde su poder maligno sobre nosotros, y que una vez uno perdona, la amargura se va, el enojo se elimina y se convierte en gozo, que ya no hay explosiones de ira porque tenemos la paz de Dios, que no tenemos que perder la comunicación, sino que nos conectamos nuevamente, volvemos a permitir que el Espíritu Santo de Dios nos transforme, nos cambie, que luego de volvernos a conectar en esa comunicación, en esa conexión, lo que digamos sea bueno, sea para edificar, palabra para exhortar, palabra para redarguir, para corregir, una palabra que trae bendición, como Bernabé en Antioquía, que era varón bueno y lleno de fe y del Espíritu Santo, y le hablaba a la gente para que con propósito de corazón sean fieles a Dios, a que no se rindan, a que sigan adelante, a que se perdonen, a que se abracen, a que vuelvan a recuperar ese sentido de familia, y que lo que diga no cause daño, para que toda murmuración sea atada en el nombre de Jesús, para que todo aquello que te distancia de Dios sea reprendido por el poder de Dios. Y por eso tú le vas a decir: Dios, yo te suplico que
me visites en esta hora, que me fortalezcas, que me sostengas, que me ayudes a depender de ti. Señor, yo pacto contigo en esta hora, oh Dios, para que tú seas el que habite en este hogar, que nuestra conducta comience a cambiar, que tu palabra tenga un efecto en nosotros que nos cambie, porque esa palabra es viva y tiene efecto. Y yo te pido, Espíritu Santo, que la vitalices. Si te atreves a decirle eso a Dios, esa obra poderosa de Dios en el Espíritu se va a dar en tu mente y te vas a dar cuenta que no vas a ofender, que no vas a maldecir, que lo que tú digas va a bendecir a otra gente, que vas a perdonar, que ya no vas a tener que maquinar cómo desquitarte y todo ese tipo de cosas, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a arropar tu mente y tu corazón. Finalmente, quiero exhortarte a que me llames al 787-6870 y que puedas hacer esta llamada para pedir oración. Lo hacemos con la convicción de que un grupo de personas se reúne habitualmente aquí en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, y presentamos esas peticiones pidiéndole a Dios que te ayude, que te fortalezca, que conteste tu oración, porque Dios contesta la oración de su pueblo. La palabra está llena de esos pasajes. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. En el Salmo 91, verso 15, me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia, te libraré y te glorificaré. Te llenaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Recuerda que en el Centro Cristiano Vida Abundante estamos localizados en la carretera 168, conocida como Avenida Cementerio Nacional, esquina calle 1, frente al cementerio Portacueli, al lado del Cementerio Nacional de Puerto Rico, que los domingos de 9 de la mañana a 10:30 es la primera reunión. Nuestra segunda reunión es de 11:20 a 1 de la tarde. Los martes en la noche tenemos estudio bíblico, miércoles en la mañana desde las 9 de la mañana oración y luego estudio bíblico. Y que puedes llamarnos cuando lo desees. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y breda a nuestro camino.